Bienvenidos a mi canal Llegamos a Creer, un canal que está dedicado al estudio de los 12 pasos. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante dentro de los 12 pasos y de las agrupaciones, que es el trabajar con los demás. Y vamos a ver un poquito a través de algunas experiencias que me han sucedido, cómo este trabajar con los demás puede ayudarnos a que obtengamos revelaciones de nosotros mismos y cómo estas revelaciones pasan a convertirse en verdades que me van a servir a mí para poder hacer cambios en mi conducta. Y es que estas revelaciones, cuando trabajamos con los demás, aparecen como rayos de luz que nos transforman y aparecen en cualquier momento. Y es que una de las cosas que uno descubre después de algún tiempo de pertenecer a alguna agrupación y de estar practicando los pasos, es que el poder platicar con otra persona acerca de la misma enfermedad que compartimos es parecido a como mirarse uno mismo al espejo. Muy pronto uno logra comprender que el poder escuchar a una persona hablar de su situación es también parecido a escucharse a uno mismo hablar, y que la manera como esa persona siente es igual también a lo que yo el día de hoy estoy sintiendo. Y quizá no haya nada que asegure más lo que es nuestra recuperación que el poder escuchar a otras personas y al mismo tiempo el que yo sea escuchado. Lo dice, por ejemplo, el libro de Alcohólicos Anónimos en la página 83. Dice que la experiencia práctica nos demuestra que no hay nada que asegure tanto la inmunidad a la bebida o a la enfermedad como el trabajo intensivo con otros alcohólicos, en este caso con otras personas enfermas. Trabajo intensivo, recalca el libro de Alcohólicos Anónimos, y uno comprende con el paso del tiempo que dentro de esta relación entre personas de igual condición, lo que nosotros hemos denominado como apadrinamiento, sin que ninguno de los dos se sienta mejor ni peor que el otro, uno llega a entender que en ese momento se despiertan dos condiciones que refuerzan nuestro bienestar. La primera condición es que al escuchar a otra persona hablar de cómo se siente y de cómo experimenta su enfermedad, eso me ayuda a mí a que yo evite que vuelva al mismo tiempo a enfermarme. Además de renovar nuestra experiencia original, el deseo de liberarnos de esta obsesión. También escuchar hablar a otra persona nos ayuda a estar al pendiente de cómo nos sentimos nosotros el día de hoy. Cuando un compañero nos habla de cómo se siente, también nos ayuda muchísimo porque al mismo tiempo me conduce a preguntarme cómo es que me estoy sintiendo yo el día de hoy. Yo lo he experimentado así cuando me ha tocado platicar con algún compañero. Sentimientos que muchas veces me pasan desapercibidos a lo largo del día y a lo largo de varios días y que me pueden llevar a una recaída. La segunda condición que aparece automáticamente en el momento de escuchar a otro es el del despertar del deseo en nosotros de que esa persona que estamos escuchando encuentre bienestar, el deseo de que esa persona logre cambiar. Y cuando nos interesamos en el desarrollo de otra persona, nosotros al mismo tiempo comenzamos a adquirir la capacidad de amar. Y esto es un factor muy importante, ya que nos va a curar de nuestra propia enfermedad. Es decir, que yo me recupero cuando empiezo a experimentar el deseo de que otra persona encuentre su propia recuperación. Entonces este platicar con los demás me da muchas revelaciones y me ayuda muchísimo a poder salir adelante de mi propia enfermedad. Y muchas sorpresas se nos tienen reservadas en nuestras pláticas con otros compañeros. Sorpresas que muchas veces tienen la esencia o el carácter de lo que denomino el día de hoy como revelaciones. Y
Ahí tengo algunas experiencias. Yo, por ejemplo, recuerdo una tarde que me sentía muy mal emocionalmente. Había salido a caminar sintiéndome muy desesperado. Siempre que salía a caminar lograba sentirme muy bien emocionalmente, pues al enfocarme en el momento presente y sobre todo al meditar en la respiración. A veces también, por ejemplo, me llevaba mis audífonos y escuchaba audios cuyas experiencias estuvieran relacionadas con la práctica de los 12 pasos, lo que siempre transformaba mi estado anímico. Pero recuerdo que esa tarde yo sentía que nada de lo anterior me funcionaba, pues mientras más caminaba yo me sentía más desesperado. Había llegado a aborrecer mi trabajo y lo culpaba de cómo me sentía. Pensaba que la ansiedad que yo sentía esa tarde era precisamente culpa de este trabajo, donde me sentía sumamente presionado. Además, sufría mucho más pensando que me era imposible en ese momento el poder cambiarme de trabajo, más cuando había advertido o invertido ya años en este negocio y económicamente me estaba yendo bien. Cualquier otra persona que no fuera yo o que no tuviera la enfermedad que yo tengo, podría o lograría llegar a sentirse en un completo paraíso en el lugar en el que yo consideraba que era un infierno. Y eso me lo repetía mientras caminaba, que cualquier persona desearía estar en mi lugar, y me repetía lo afortunado que yo era. Pero por alguna extraña razón, estas cosas que antes me habían ayudado, ahora no parecían tener ningún efecto sobre mi enfermedad o sobre mi estado de ansiedad. Así que presentí o me llegó al pensamiento que llamar por teléfono a otra persona podría ayudarme. Y le hablé a una compañera de grupo a la que había estado apadrinando durante un tiempo, quizá desde que ella llegó a la agrupación. Y recuerdo cuántas veces ella me había hablado desesperada para que yo la escuchara. Y ahora, pensé, soy yo el que necesitaba ser escuchado. Así que le marqué y platiqué con ella sin dejar de caminar, aunque ya era tarde. Aún podía ver un numeroso grupo de personas haciendo ejercicio y ese sol cayendo allá lejos sobre las montañas. Mi compañera me contó que tenía ya unas semanas sin trabajar y que esperaba que el lugar donde ella vendía volviera a abrirse, pero que no se sentía mal por no tener trabajo en ese momento y que al contrario trataba de aprovechar muchísimo el tiempo libre de que ahora disfrutaba. Yo confieso que me dio trabajo exponerle por lo que yo estaba pasando. Me di cuenta en ese momento cómo durante mucho tiempo para mí había sido muy importante el mostrar una imagen de recuperación. Así que cuando les puse por lo que estaba pasando, ella me recordó un tiempo pasado en el que precisamente habíamos trabajado o había ella pasado por lo mismo. Y yo recordé ese tiempo, ya años atrás, cuando ella me contaba con desesperación cuánto había llegado a odiar su trabajo. Odio los martes, recuerdo que me decía en aquel tiempo, con acento excesivo. No sabes cómo aborrezco que lleguen los martes. Era el día más pesado de la semana para ella y había invertido tanto tiempo, esfuerzo y dinero en este trabajo que era impensable que pudiera abandonarlo por otro. Al menos no podía hacerlo ahora. Así que pensó, y es algo que ella me compartió, que si era imposible cambiar de trabajo ahora, solo le quedaba tratar de cambiar ella, y buscó la manera de hacerlo. La misma oración de la serenidad lo decía, que hay cosas que uno no va a poder cambiar, así que se necesita de valor para cambiar uno, y entonces ella decidió cambiar su actitud, sobre todo cuando descubrió que el problema no era ella, ya que estaba segura que con esta enfermedad, tuviera el trabajo que tuviera, así fuera el mejor trabajo del mundo,
al final también terminaría por aborrecerlo. Es decir, que con esta enfermedad no estamos contentos en ningún lugar, ni con ninguna parte, ni con lo que tenemos o poseemos. Recuerdo que en ese momento me senté en una piedra al lado del camino, bajo un árbol de los que la gente llama gigantes. Y era verdad. Yo también había llegado a cansarme de los trabajos anteriores. Yo buscaba siempre el lado negativo de cada trabajo, que estaba estancado, que ahí ya no iba a crecer más, que no me pagaban lo que me merecía, que tenía malos patrones y malos compañeros. Y yo llegaba a creer tanto esto que les repito, que cada día mi estado anímico empeoraba más. Recuerdo entonces que lo que hacía era comenzar a soñar despierto, imaginando cuando yo tuviera mi propio negocio, pensando entonces que si yo tuviera mi propio negocio, yo sería feliz y curiosamente, ahora tengo mi propio negocio, un buen negocio, y no soy feliz, o no era feliz en ese momento. Así que el problema era yo. Entonces descubrí que muchas veces, cuando a uno le está yendo bien, hay algo dentro de uno que lo lleva a boicotearse sin tener la posibilidad de manejar la situación de una manera apropiada. Había comenzado a oscurecer. Yo sentía el frío del campo en el cuerpo y ese zigzaguear de los zancudos a mi alrededor. Recuerdo cómo mi compañera me contó cómo había logrado comenzar a amar su trabajo. Y me contó que era necesario el poder sustituir todos los pensamientos negativos por positivos, ya que al final son los pensamientos negativos los que lo enferman a uno. Por ejemplo, si uno ya lleva meses o años diciendo que el trabajo es aburrido, hay que comenzar a decir lo contrario. Si uno acostumbra a decir me siento mal en mi trabajo, hay que decir lo contrario, decir qué bien me siento en mi trabajo, cómo disfruto mi trabajo, soy feliz en mi trabajo, me gusta hacer lo que hago. En ese momento, cuando ella me contaba esta sustitución de pensamientos negativos por positivos, se me vino a la mente el lema que dice, haz como si. Y recordé haberlo practicado para otras situaciones, no tanto para mi trabajo. Por ejemplo, para lograr creer en un poder superior. Este lema es más o menos así. Haz como si creyeras. Actúa como si creyeras. Y recordé a mi primer padrino que me decía, cuando le pidas algo a Dios, inmediatamente actúa como si eso que pediste ya te lo hubiera concedido. Así que me di cuenta que podía yo comenzar a pedirle a Dios que me diera el valor para amar mi trabajo. Y me imaginé estar en mi trabajo y sentía que en ese momento yo estaba amando mi trabajo tan solo de poder escucharlo. Podía trabajar como si ya se me hubiera concedido esa capacidad de amar mi trabajo. Al escuchar las palabras de mi compañera, yo podía sentir cómo la situación dentro de mí estaba cambiando. De hecho, mis emociones estaban siendo reemplazadas por nuevas emociones. Y que aquella imagen o que la imagen que yo recordaba tener en mi trabajo, esa imagen de malestar se transformaba en bienestar. Es decir, me veía a mí mismo siendo feliz en mi trabajo. Mi compañera continuó diciéndome, puedes todas las mañanas agradecer a Dios por tu trabajo, eso te va a ayudar muchísimo. Todas estas cosas que me decía mi compañera parecían o hacían nacer en mí una clase de revelación, a pesar de que eran cosas que ya se me habían enseñado en el pasado. ¿Cómo podía ser que esta información tan valiosa me permaneciera secreta? Me pregunté, cuando eran cosas comunes en la práctica de los 12 pasos, el agradecimiento, el adquirir la habilidad de amar,
¿verdad? El actuar como si ya se nos hubiera concedido aquello que necesitamos son cosas que se nos enseñan desde que llegamos a tener un contacto con los 12 pasos. Pero a veces se nos llegan a olvidar por alguna extraña razón, ¿verdad? Y uno se llena de confianza y de valor y se da cuenta de que con este conocimiento que ahora se nos aparece como una revelación, todo estará muy bien. Y ese sentir que todo estará muy bien hace que mis emociones antes negativas o de ansiedad sean transformadas por emociones positivas, donde hay confianza, donde hay seguridad, donde hay tranquilidad y hay mucho bienestar. Era de noche cuando terminamos de hablar. La desesperación que sentía se me había ido. Me quedaba una completa sensación de bienestar y de gratitud al saber que ahora yo también podía empezar a trabajar con mi propósito de amar el lugar en el que yo trabajaba o en el lugar en el que trabajo ahora. Sobre todo, yo sentía como si algo sorprendente me hubiera sucedido, una especie de revelación o una verdad secreta y oculta que había aparecido en las palabras de la otra persona a la que yo estaba escuchando. Como si supiera por dentro que en esta sensación que nunca más volvería a ser el mismo de antes. Esta es una de las experiencias, de las muchas experiencias que he sentido a lo largo de este transitar en los grupos y en los 12 pasos, donde yo me doy cuenta de que una simple palabra, un simple pensamiento, un dedicar un momento a escuchar a otra persona o cuando uno pide a otra persona que lo escuche, aparecen estas revelaciones que nos transforman o nos cambian completamente, ¿verdad? Algunas tardan en aparecer, pero siempre van a aparecer. Y hay otras experiencias más grandes y hay otras experiencias más sencillas, pero todas tienen el mismo resultado, que es el de llevarnos a que nosotros podamos obtener las revelaciones necesarias para poder actuar en esa situación en la que estoy enfermándome, para poder decidirme, motivarme a hacer un cambio en mi actitud, para que ese cambio pueda ayudarme a tener nuevas conductas que me den un nuevo bienestar, ¿verdad? Una nueva recuperación. Yo recuerdo otra experiencia y esta experiencia se las cuento porque a mí me parece muy chusca, muy graciosa por el hecho de cómo me sentía yo y cómo el hecho de sentirme tan mal me haya llevado a tratar de ayudar a otra persona que también se estaba sintiendo mal. Y fue de las primeras experiencias. Tenía yo algún tiempo en la agrupación, tenía muy poco, cuando yo experimenté una clase de experiencia donde obtuve una especie de revelación o adquirí esa conciencia de lo que me estaba pasando y de lo que podía hacer con lo que me estaba pasando. Y claro, había yo obtenido ya muchos cambios, pero en otros sentía que no avanzaba en lo absoluto, ¿verdad? Esa desesperación de que pasa el tiempo y uno sigue sintiéndose igual. Recuerdo que por ese tiempo comencé a sufrir de insomnio, que es uno de los síntomas que más me han ayudado a recuperarme, ya que me ayuda a hacer conciencia de lo que está pasando dentro de mí y en mi vida. Y este insomnio yo recuerdo que era a causa de la soledad o del vacío que yo estaba experimentando, quizás resultado de lo que es la conmiseración. En ese tiempo yo tenía como 22 años y sentía que ya nadie me querría. Andaba de grupo en grupo porque yo pensaba que necesitaba escuchar cosas nuevas, personas diferentes, aunque también me daba mucha vergüenza decirles a los de mi grupo que no dormía. El ego una vez más, o el orgullo, ¿verdad? O quizá la soberbia. Y una noche llegué a un grupo que hacía tiempo no visitaba. Yo me recuerdo que me sentía como muy fugado de la realidad, quizá por la escasez de sueño o quizá también por la ansiedad, ya que cuando se padece de insomnio, pues uno experimenta mucho terror de que llegue la noche y otra vez no volver a dormir. Y cosa misteriosa, mientras estaba ahí sentado yo en las sillas del fondo de la agrupación, tomándome un té, simulando
ser una persona que no tenía problemas y que más bien era una persona que iba de visita, yo veo subir a tribuna a un hombre ya mayor, alguien que yo no conocía, con una barba crecida y muy canosa, y con una mirada y una voz muy cansadas y atormentadas, con un aspecto que me pareció 1000 veces peor que el mío. Y cuando sube lo escucho decir todo el montón de noches que lleva sin dormir, cosa que me sorprendió, pues llevaba muchísimas más noches que las mías, con, con problemas cientos de veces mayores que los míos. Al final de la junta me acerqué a él para platicar, y en ese momento leo que es lo que se me hace curioso de esta experiencia, que yo no sabía si me acercaba a él para aprender yo de él o para que él aprendiera de mí, ya que estábamos en las mismas condiciones. Tanto era nuevo él como yo era nuevo en este problema, y yo no podía enfrentar esta situación que él tampoco podía. Recuerdo que cerraron el local del grupo y nos tuvimos que quedar en la calle a platicar a obscuras, pues era entrada la noche. Y era una noche de lluvia, una lluvia lenta y diminuta que apenas se percibe bajo las luces de los autos. Cuando comencé a platicar con esta persona, con este compañero, yo noté, así me di cuenta o así lo percibí, que él me tomaba por una persona de experiencia y con una cierta recuperación, ya que de inmediato pues me pidió el consejo para enfrentar esta situación. Pero yo estaba experimentando la misma frustración de no poder tener el cambio que él quería tener, que era lograr dormir en paz, o dormir tranquilamente, ¿va? O lograr conciliar el sueño. Había estado queriendo llorar, lo noté, y no sé si se había privado de hacerlo por vergüenza o por el cansancio, ya que cuando uno no duerme o no se duerme uno una o dos o más noches, pues hay mucho tiempo para llorar. A mí se me hizo imposible, no pude revelarle que yo también estaba pasando lo mismo y que tenía muy poco tiempo en la agrupación y que por tanto no podía tener ninguna solución para poder compartirle. No sé por qué sentí que era una sensación muy cruel el ver que él ponía sus esperanzas en mí y que yo le revelara que yo estaba pasando por lo mismo, y además de que ya tenía más tiempo que él y no había podido solucionar esta problemática acerca del insomnio, a pesar de que yo tenía una asistencia regular a la agrupación. Y se me hizo muy cruel saber que este hombre ya había probado de todo y cómo él mismo se sentía ya casi desahuciado por este síntoma del insomnio, y se me hizo cruel pensar que tal vez para él la agrupación y los 12 pasos eran su última o su única oportunidad. Así lo vi en sus palabras que él me dirigía cuando platicaba conmigo. Así que sin pensarlo, yo comencé a hablarle del programa y de mis propios insomnios del pasado. Le hablé de mis insomnios como si fueran insomnios del pasado, cuando la noche anterior apenas los estaba teniendo, ¿va? Y traté de hacer nacer en él la esperanza, una esperanza que yo mismo no sabía si poseía. Y hubo dos cosas de las que le dije que me quedaron muy marcadas, quizá para siempre, cosas que yo nunca antes había pensado. Yo recuerdo que le dije que el insomnio no era el problema. Le dije, el insomnio no es el problema. El problema son las emociones que provocan el insomnio, ya que el insomnio es resultado de las emociones que uno está experimentando. Y son esas emociones las que uno debe trabajar, sobre todo la ansiedad, el miedo y la preocupación. Y seguí diciéndole, al trabajar estas emociones, el insomnio se retira. Detrás del insomnio hay un miedo terrible a que nos pase algo por no dormir, y ese miedo genera gran preocupación y muchísima ansiedad. Por tanto, había que comenzar con los primeros pasos, sobre todo el tercero, le dije. Y aquí me vino la revelación más importante, porque yo experimenté como si eso mismo pudiera ser yo.
En el tercer paso hay una especie de oración muy sencilla pero de mucho valor para mí, en el que yo puedo ayudarme a soltar ese miedo del que le estaba hablando. ¿Qué fue lo que le dije acerca del tercer paso? Le dije, al acostarse, dígale a su poder superior que no puede quitar ni cambiar el insomnio y que lo deje en sus manos. Al no poder ni cambiar el insomnio ni poder quitarlo, uno solamente puede ponerlo en sus manos. Así que dígale, si duermo, que sea por tu voluntad, porque tú así lo has decidido. Y si no duermo, también, que sea por tu voluntad, porque así lo has decidido. Y me acordé que le dije que le pidiera que lo ayudara a tranquilizar las emociones de ansiedad, de miedo y preocupación, durmiera o no durmiera. Si dormía, perfecto. Y si no dormía, había que estar tranquilo durante el tiempo que uno estuviera despierto, ¿verdad? Ya que la ansiedad o la preocupación o el miedo no iba a hacer que uno se durmiera más rápido, sino que lo más importante era poder estar en paz en esos momentos en el que uno no se ha dormido. Al escuchar mis propias palabras yo me quedé sorprendido. Eso que yo estaba diciendo yo mismo lo podía poner en práctica, ya que nunca lo había intentado. Nunca se me había ocurrido pensar que podía utilizar los pasos para algo sobre lo que yo no tenía control. Era como si al buscar la solución para otra persona yo la encontrara para mí mismo. Y también experimenté el deseo de que ese hombre pudiera dormir después de tantas noches de no dormir, ya que nadie se merece pasar por lo que a veces uno llega a pasar, por todos estos síntomas tan crueles y tan innecesarios, ¿va? Para nuestra vida. Además, cuando uno sabe que no es la única persona que sufre de esto, de estas fugas, de estas adicciones, de estas obsesiones, la enfermedad toma una apariencia mucho menos aterradora y su fuerza disminuye. El insomnio, cuando otra persona a un lado de mí lo está viviendo y me platica sobre su propia experiencia, eso me ayuda a mí a que mi propio insomnio pierda una fuerza que yo antes creía que tenía, o la fuerza que yo le estaba dando con mi propia enfermedad. Esa atención que yo le pongo al síntoma y que lo convierto en algo terrible, ¿verdad? Y que cuando yo quito esa atención y le quito esa fuerza, entonces yo empiezo a experimentar una disminución del poder que el síntoma tiene sobre mí. Y recuerdo que en ese momento yo me vi a mí mismo al borde de la cama, sentado, intentando poner la falta de sueño, el insomnio, en las manos de un poder superior, de ese Dios como yo había podido concebirlo. Y me vi así, en esa noche de lluvia, yo me vi acostado teniendo una gran sensación de paz. Y la confianza que sentí hizo nacer en mí el valor para desprenderme de todo el sufrimiento que yo mismo me estaba provocando, por el deseo intenso de dormir. Y cuando este deseo intenso disminuyó, entonces yo comencé a sentir la liberación de la ansiedad. Quizá, le dije a este hombre, este insomnio sea necesario para poder hacer un cambio en nuestra vida, algo que necesitamos aprender. No lo vamos a entender ahora, le dije, porque el sufrimiento que sentimos nos lleva a considerar esta situación como lo peor en nuestra vida. Pero algún día usted y yo entenderemos por qué estamos sufriendo de esta situación. Algún día, le dije, sabremos para qué hemos vivido esto. Y eso también me ayudó muchísimo, porque me hizo entender que a lo mejor el insomnio era algo de valor que yo podía aprovechar para hacer ciertos cambios. Con el tiempo yo he logrado entender que cuando uno padece de insomnio, uno tiene muchas horas de la noche para poder mejorar mi relación tanto con los pasos como con el poder superior y conmigo mismo. De hecho, cada vez que entro en esta situación donde no puedo dormir, experimento esa
sensación de bienestar, de poder estar relacionándome o relacionarme conmigo mismo y con los pasos y con el poder superior, el que pueda yo adquirir un poco de más fe. Cuando yo llegué a la casa, ya no me sentía tan mal como me había sentido días atrás, y no me apresuré a meterme a la cama para dormirme. Puedo decir que ni siquiera sentía el deseo de dormir, pero sí experimentaba un fuerte deseo de buscar a mi poder superior, de buscarlo en esta noche para poder decirle que aceptaba el insomnio, el tiempo que fuera, que yo intentaría hacer mi parte y dejaría lo demás en sus manos, y que comenzaría a trabajar en los demás defectos que provocaban el insomnio. Y al no sentir la presión de tener que dormirme, recuerdo que me dormí. Me di cuenta cómo al tratar de dormir a la fuerza, al obligarme a dormir, yo generaba mucha ansiedad. Y al dejar en manos de Dios el dormir, el deseo de dormir o esa necesidad de dormir, esa presión extra o demás que yo ponía en mí disminuía y hasta se podía dejar de sentir. Y lo que calma todo nuestro sistema nervioso y hace que nuestro cuerpo se relaje. Ya no existe ningún peligro al no dormir. Más bien existe una clase de confianza y de fe. Así que al despertar, después de que logré dormir esa noche, me sentí como el hombre más feliz del mundo. Sobre todo recordé a mi compañero y mi experiencia de revelación y le di tantas gracias al poder superior de que me haya dado esta experiencia y de poder haber aprendido de la otra persona. No tanto ayudarlo yo a él, sino que esa persona que estaba en las mismas condiciones que yo y quizá más mal que yo, me ayudó a mí a poder recuperar mi tranquilidad. Y esa mañana, cuando me sentí el hombre más feliz del mundo después de noches sin dormir y después de haber logrado conciliar el sueño, al salir a la calle, vi todo nuevo. Iba al trabajo y yo sentía todo nuevo. Cada detalle del paisaje, cada detalle del mundo, a mí se me hacía maravilloso. Sentía como si se me hubiese quitado una pesadez de encima, ¿verdad? Como si hubiera descargando un mundo dentro de mí. Años después, estas revelaciones que les platico, que no son más que experiencias que uno descubre al platicar con los demás, una compañera en una junta me ayudó a entender también que es uno quien agrega este sufrimiento a las cosas, ya que, por ejemplo, volviendo a lo del insomnio, ya que el mismo insomnio puede ser una bendición o una maldición, y que es la enfermedad de la persona la que le lleva a interpretar las cosas como buenas o malas. Esta compañera pasaba también por periodos de falta de sueño, pero ella ya tomaba su falta de sueño de una manera distinta. Trataba de disfrutar las noches sin presionarse por tener que dormir. Lo poco que durmiera le era suficiente. Y recuerdo que en una revista fraterna de neuróticos anónimos que yo leí, en una experiencia en la que la persona compartía también que ella aprovechaba el insomnio para acercarse más a Dios a través de la oración y la meditación. Y esto mismo lo escuché también en el padre jesuita Ronald de Oliveira, que es un gran expositor de Alcohólicos Anónimos, cómo él contaba que él solo dormía 3 horas cada noche porque él se levantaba de madrugada a estudiar la literatura de AA cada día. Él decía con una convicción tan fuerte, con una fuerza de voluntad tan férrea, que él era un estudioso de la literatura de AA. Y en el desglose de la oración de la serenidad que podemos encontrar en internet también se nos habla que nosotros, los que padecemos de esta enfermedad, somos personas que muchas veces a lo largo de nuestra vida vamos a padecer por periodos de falta de sueño, dice, pero que nosotros los podemos aceptar sin ninguna complicación, y que al aceptarlo este problema estará mucho menos tiempo que nosotros. Fíjense todas las revelaciones acerca del insomnio que yo he estado teniendo a lo largo de este tiempo. Compañeros que me dicen que hay que disfrutarlo.
compañeros que me dicen que hay que dedicarle tiempo a la oración y a la meditación cuando llegue el insomnio. Otro compañero que me dice que él dedica durante las noches 3 horas, más bien duerme 3 horas y dedica las demás horas al estudio de la literatura. Y la oración de la serenidad que me dice que yo puedo aceptar este síntoma, esta falta de sueño, sin ninguna complicación. Entonces toda esta información que yo voy adquiriendo a lo largo de la experiencia de estar en los pasos y en las agrupaciones va haciendo que yo me recupere de este síntoma que me acosó, me ha durado muchos años, pero que el día de hoy puedo verlo desde una perspectiva diferente, ¿verdad? Yo también necesitaba dejar de interpretar todo como malo. Yo necesitaba la oración y la meditación, como esta compañera. Yo necesitaba ser estudioso de la literatura como el padre Ronald. Y necesitaba practicar la aceptación, como dice la oración de la serenidad, para que lo que me estuviera sucediendo no fuera un conflicto, sino una parte de la vida misma. Pero solamente empiezo a actuar cuando tengo la necesidad de hacerlo, ya que estoy pasando por periodos muy difíciles y de gran dificultad. Y que quizá estos periodos tan difíciles y de gran dificultad son los que me llevan a mí a poder encontrar estas revelaciones, a poder buscar y encontrar. En una reflexión del libro del valor para cambiar de Al-Anon, yo encontré una frase que define para mí lo que sería una revelación. Lo que les estoy contando dice: con el tiempo algo sorprendente sucedió. Supe que nunca volvería a ser el mismo. Esta es una frase que viene en el libro del valor para cambiar de Al-Anon. Y cuando yo la leí, a mí me encantó. Me encantó cuando dice: algo sorprendente sucedió. A pesar de que para otras personas esto sorprendente pueda ser algo sencillo, para la persona que lo experimenta es algo grandísimo, algo que sorprendente que le sucede y que hace que nunca más vuelva a ser el mismo, cuando pensábamos que nunca íbamos a poder liberarnos de lo que estábamos sintiendo. Y fue así que al revisar mi pasado, al empezar a reflexionar, desde que comencé a conocer los 12 pasos, yo me pregunté qué cosas sorprendentes me han sucedido a mí. Y es como si en este momento tú te preguntaras: ¿y yo también qué cosas sorprendentes he experimentado? Y esta pregunta nos lleva a tomar conciencia de aquellas cosas sorprendentes que a veces no he podido valorar, o que no les he dado el valor adecuado para darle la importancia que deberían de tener. Y poco a poco, súbitamente, cuando yo me hago esta pregunta, me fueron llegando todo un montón de imágenes que se podrían denominar como revelaciones. Situaciones sorprendentes que a todos nos han sucedido, nos van a suceder. Pláticas con compañeros, estudios de literatura en los que una palabra es una revelación, alguna palabra de un compañero en tribuna, alguna noche de oración en la que de repente todo nuestro estado anímico se transforma, y son palabras que tenemos oportunidad de escuchar continuamente en nuestras reuniones, con nuestros compañeros o con compañeros que nos visitan. Esta revelación de trabajar con los demás también viene, por ejemplo, en el paso sexto. En sus primeros párrafos nos muestra una experiencia con un resultado muy similar, en la que un hombre que está vencido y totalmente derrotado consigue, con ayuda de los pasos, poder liberarse de la obsesión. Nos dice el paso sexto que esta clase de experiencias pueden oírse contar cada día en las agrupaciones de todo el mundo. Así que uno puede pensar que esta experiencia o esta revelación es algo que le sucede a todos tarde o temprano, como resultado de practicar los pasos. Y si el día de hoy vivimos una revelación o tenemos un gran descubrimiento, o si el día de hoy algo grande nos sucede, también lo podemos escuchar en los demás y podemos darnos cuenta de que es una sensación muy extraordinaria, una sensación sorprendente en la que parece que la persona que estamos escuchando o nosotros mismos hemos logrado descubrir un despertar espiritual.
Y con la experiencia nuestra y la experiencia de nuestros compañeros, o la experiencia que también nos proporciona el estudio de la literatura y de los pasos, llegamos a entender que puede sucedernos en cualquier momento, en el instante menos esperado. Esa es la magia de los pasos, que no nos dicen cuándo ni el momento, pero siempre que va a suceder. Y que cuando sucede, nosotros empezamos a sentir que nunca más volveremos a ser los mismos. Yo te pregunto, ¿lo has sentido alguna vez? Si recuerdas tu pasado y tu experiencia dentro de los pasos y de la agrupación, ¿has logrado sentir alguna vez esa increíble sensación de libertad, de plenitud, la conciencia tanto del fin como del inicio de una nueva vida? ¿Has logrado el día de hoy, en el pasado, experimentar el momento exacto en que comienza un cambio, un gran cambio? Cuando logras comprender que algo te ha sucedido, puede suceder de un momento a otro, pero siempre terminará por suceder. No hay una sola persona practicando los 12 pasos que no haya experimentado esta clase de experiencias, lo que el segundo paso llama como el principio del fin. Y es mucho más fácil que estas experiencias se den cuando nosotros estamos dispuestos a recibir la gracia de un poder superior. Y cuando nos encontramos dispuestos a recibir, cuando escuchamos a otra persona, o cuando leemos la literatura, o cuando escuchamos un audio como el que el día de hoy estamos escuchando. En ese momento estamos en disposición de recibir esta clase de experiencias. Esta sensación bien podría llamarse una revelación, en la que descubrimos una verdad secreta que nos había estado oculta durante mucho tiempo o durante toda la vida. Una revelación, un descubrimiento tan especial que hace que uno quiera recordarlo para siempre y como presumirlo a todos a cada momento. Además, se vuelven momentos de mucho aprendizaje, tanto para uno mismo como para los demás. Y es que mientras practiquemos los pasos, no acabaremos de sorprendernos, ¿verdad? Mientras practiquemos los pasos, nunca acabaremos de sorprendernos, ya que el 12º paso siempre nos regresa al primer paso, es decir, que nunca acabaremos de practicarlos. Por lo tanto, nunca acabaremos de experimentar estas experiencias que nos dan una verdad secreta que teníamos oculta durante mucho tiempo. Y es como una mirada en el espejo en la que en un momento a otro, como un rayo de luz, descubrimos realmente la persona que somos y la persona que queremos llegar a ser, ¿verdad? Y pues estas experiencias son algo sencillas, ojalá puedan beneficiarte para que tú puedas descubrir en tus propias experiencias, en tus pláticas con tus compañeros o en tu propia lectura de la literatura, experiencias que te ayuden a cambiar eso que el día de hoy piensas que nunca va a poder ser cambiado, ¿verdad? Y te agradezco muchísimo el que me hayan escuchado. Espero que nos volvamos a encontrar en el próximo audio. Muchas gracias, feliz día.